Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por tu amor, semejante al tuyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor, porque aprueba el camino de los justos. Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola
lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este viernes, Marcos 4, 26, 34, recoge dos pequeñas parábolas del reino. La primera nos habla de un hombre que siembra una semilla y que después de haberla sembrado, pues él se echa a dormir, se levanta y que sin que él sepa cómo esa semilla ha germinado y va creciendo, sin que él sepa cómo. Y también compara el reino de Dios a ese grano de mostaza que, siendo el más pequeño, la más pequeña de las semillas, sin embargo crece y se hace una gran hortaliza y bajo sus ramas anidan los pájaros. Pues bien, así ocurre también en la vida de gracia. Son obviamente dos parábolas que nos están iluminando lo que acontece en la vida de la gracia. El Señor sembró en nosotros una semilla con nuestro bautismo. Es la semilla de la gracia, que está llamada a ir creciendo. La vida de gracia crece por su propio dinamismo, por la fuerza de la gracia. Y si nosotros no la truncamos con el pecado mortal, que esa es la posibilidad, que abortemos el crecimiento de esa semilla por el pecado mortal, si vivimos en gracia, va desarrollando ese proyecto de santidad que Dios tiene con nosotros, muy posiblemente sin que nosotros lo percibamos. De no ser que quizás uno haya sido liberado de unas esclavitudes que tenía antes de su conversión, de su vida de pecado, y entonces, claro, sí que él percibe que en mi vida se ha producido un fuerte cambio para bien, porque estaba esclavizado por el pecado de una forma, y entonces experimenta una fuerte liberación. Pero ¿acaso la vida de gracia pueda crecer en otros casos, en otras circunstancias, sin que uno lo perciba? Dios nos va haciendo crecer, nos va configurando con Él. Y nosotros no sabemos autoevaluarnos. A veces somos malos jueces de nosotros mismos. Más aún, los santos, según iban avanzando en la vida de santidad, ellos no lo percibían así. A veces se creían más pecadores todavía cuanto más avanzaban, ¿no? Pero la obra de Dios va creciendo. Esa semilla va creciendo hasta el punto de llegar a ser muy fecunda, dar mucho fruto. Y ese grano de mostaza, Dios incluso permite que haya muchos pájaros que aniden bajo esa persona que creció, que fue madurando, y Dios la hizo fecunda, y otros muchos cristianos se sirvieron de su intercesión, de su amparo, de su ejemplo, de su testimonio. Que Dios nos dé la gracia de que nuestra vida espiritual sea una vida de continuo crecimiento, que confiemos en la fuerza de la gracia y que no abortemos con nuestro pecado esa historia de santidad que Dios quiere hacer en nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.